Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de StreamYard. Hoy realizaremos el cubo de Metatron. Para ello utilizaremos una tabla de dimensiones 62 por 60 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y de los lados verticales de 2 centímetros. Luego trazaremos las diagonales para hallar el centro y también trazaremos el eje vertical, que en este caso tendrá una distancia de 29 centímetros. A partir del centro construiremos una circunferencia de radio 5,6 centímetros. Luego, con la ayuda del transportador, vamos a subdividir esa circunferencia en ángulos de 60 grados. Trazaremos dos diagonales a partir de los puntos que marcamos anteriormente. Ahora construiremos dos circunferencias más a partir de la central con el mismo radio, 5,6 centímetros, dos de este lado de la parte de abajo, dos de la parte superior y dos en las diagonales de la parte inferior, lo mismo que en la parte superior. Ahora uniremos los puntos centrales de las circunferencias exteriores para construir un hexágono. Solo nos queda realizar unas divisiones para posteriormente colocar los clavos. Para esta obra utilizaremos la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para la circunferencia central utilizaremos 12 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 30 grados. Y para las circunferencias más exteriores utilizaremos 18 clavos para cada una de ellas, separadas una de la otra 20 grados. Y un clavo de 2 pulgadas en el centro de cada una de las circunferencias, excepto la circunferencia central. En total, para esta obra utilizaremos 240 clavos. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.